Mi madre me echó de casa a los 15 diciendo que era un bueno para nada, pero años después cuando la diagnosticaron con cáncer, y ninguno de sus hijos quiso cuidarla más que yo. No por ser buen hijo sino para que se diera cuenta de lo que me hizo y le duela. No me fui de mi casa porque quisiera. No empaqué una maleta con música de fondo, ni tuve ese momento cinematográfico donde uno se mira al espejo, dice yo merezco algo mejor y se larga. A mí me echaron. Me sacaron como si fuera basura vencida. Con 15 años recién cumplidos, una voz aguda gritando desde la sala que ya estaba harta de criar a un bueno para nada y un manotazo contra la puerta que sonó más fuerte que cualquier palabra. Me fui sin dignidad, sin dirección, sin saber realmente a dónde carajo iba, solo con esa mezcla pegajosa entre rabia y vergüenza que se te queda en la garganta cuando el mundo entero parece dejar claro que no te quiere. Y sí, fue mi madre quien me echó. Mi madre, esa misma mujer que años después me llamaría llorando por teléfono con la voz rota por el cáncer, rogándome que no la dejara sola. Pero eso fue mucho más adelante. Primero vino todo lo demás. Recuerdo perfectamente que ese día no era especial. No era mi cumpleaños, no era Navidad, ni había pasado algo particularmente trágico. Fue un martes, creo, porque todavía tenía los pantalones del uniforme del colegio comunitario y el libro de biología a medio leer. Me había saltado el almuerzo para guardar el dinero del día en una lata de Pringles que escondía detrás del calentador. Tenía un plan, o al menos una idea torpe de uno, terminar la escuela y ver cómo demonios entraba a trabajar legalmente en algún lugar aunque fuera fregando pisos. Pero a ella no le importaba eso. Lo único que le interesaba era tener la casa en silencio, que todo se viera perfecto por fuera y que yo no le arruinara la narrativa de madre sacrificada con un hijo que no cumplía sus expectativas. Desde que tengo uso de razón, mis hermanos fueron sus joyas brillantes. Nick, el mayor, el que jugaba fútbol americano, el que traía diplomas aunque se metiera a teral como si fueran dulces. Brandon, el segundo, el de las buenas notas, el que iba a ser ingeniero, el que fumaba marihuana en el garaje pero ella decía que los adolescentes están estresados, pobrecitos. Y yo, el menor, el que estorbaba, el que según ella no tenía nada especial, el que cuando sacaba un 8 en la escuela recibía como respuesta que no es suficiente. Me convertí en el que pasaba desapercibido para evitar broncas, el que aprendió a vivir en silencio, a hacerse invisible, a medir cada palabra, cada paso, cada gesto. Hasta que ese día explotó. No sé si fue porque me quedé dormido lavando los platos o porque respondí mal cuando me gritó que sacara la basura, pero el punto es que se hartó. Me agarró del brazo, me empujó hacia la puerta y soltó esas palabras que se me grabaron a fuego: no quiero volver a verte, me cansas, no sirves para un carajo. Seguro acabarás viviendo debajo de un puente como los otros perdedores de la calle. Así que vete, ya estás grandecito para buscarte la vida como tanto presumes. No lloré frente a ella, no grité, no hice drama. Me fui en silencio, como me había enseñado a hacer toda la vida. Caminé con el corazón hecho mierda y la dignidad arrastrada por el piso, pero con los pies firmes. Dormí los primeros días en la parada del bus, luego en la biblioteca pública, después un par de semanas en la casa de un compañero de clases que me ofreció su sofá mientras su mamá no se enterara. Empecé a trabajar en una gasolinera por las noches y en un McDonald's los fines de semana. Nadie me preguntó por mi familia. Nadie se interesó en por qué un chico de 15 años tenía ojeras y dormía en el baño del colegio. Tampoco dije nada. Aprendí a vivir así, en automático. A sacar fuerza de cada rechazo, de cada mirada condescendiente. Me volví mi propio respaldo. Y no me convertí en ningún genio, ni en millonario, ni en estrella de nada. Me convertí en alguien que sobrevivía. Cada puto día. Pasaron años sin saber de ella. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje. Ni siquiera un comentario por redes sociales, aunque sabía que me tenía en Facebook porque la vi comentar con corazones en una foto de Nick sosteniendo una cerveza en el asiento trasero de un carro. Me convertí en algo inexistente para ellos. Hasta que un día, sin previo aviso, su nombre apareció en la pantalla de mi celular. Pensé que era una broma. No contesté de inmediato.
De hecho, la primera vez rechacé la llamada. Pero volvió a marcar. Y volvió. Y volvió. Hasta que respondí y escuché su voz. Una voz que no sonaba como la que recordaba. Esta era más débil, más temblorosa, más humana. Me dijo que estaba enferma. Que le habían detectado un tumor. Que estaba sola. Que mis hermanos no se querían hacer cargo. Que ella no tenía a nadie más. Que por favor, que te necesito, que perdóname. No dije nada en ese momento. Me limité a respirar, a digerir la ironía de todo lo que me estaba diciendo. Y luego respondí con la frase más neutra que encontré en ese instante: dime dónde estás. Colgó sin decir más, como si con eso bastara. Pero lo que ella no sabía era que yo no iba a cuidarla por amor, ni por deber, ni por culpa. Iba a hacerlo por algo mucho más oscuro. Iba a quedarme a su lado, sí, pero no como hijo. Sino como el espejo que la haría ver, día a día, lo que me hizo. Quería que su dolor no viniera solo del cuerpo, sino también de los recuerdos. Que cada pastilla, cada vómito, cada noche sin dormir, le recordaran que el hijo que ella despreció era el único que no la dejó morir sola. No por compasión, sino para que le doliera más. Actualización 1. Habían pasado casi 3 semanas desde aquella llamada cuando fui a recogerla. No se quedó en el teléfono llorando ni fingió haber cambiado. Simplemente me dio la dirección del hospital donde estaba internada, un centro médico público de esos que huelen a desinfectante rancio y resignación. Y colgó como si fuera lo más normal del mundo pedirle ayuda al hijo al que echaste a la calle sin mirar atrás. Llegué en un carro prestado, con el tanque a medio llenar y las ventanas que no bajaban, manejando como si no sintiera absolutamente nada, aunque por dentro me ardiera cada segundo. En la recepción, cuando pregunté por ella, la enfermera me miró como si le costara creer que yo era familia. Supongo que por el uniforme sucio del taller, los tatuajes en los nudillos y la expresión tan seca que llevaba encima. Dijo que mi madre había estado sola la mayor parte del tiempo, que los otros familiares no vinieron más después de la primera visita, y que incluso el doctor se había mostrado preocupado por su estado emocional. Más que por el físico. La ironía me golpeó tan fuerte que me senté y me reí, no por alivio, sino por la burla absurda de la vida, la mujer que se pasó años diciéndome que no servía ni para limpiar un baño. Ahora necesitaba que la ayudara a levantarse para ir al baño. Cuando entré al cuarto, la encontré sentada en una silla de ruedas, con una bata azul que dejaba ver las piernas más flacas que recordaba, el pelo a medio caer, los labios resecos. No era la figura imponente que me gritaba desde la cocina, ni la que me tiró mis cosas por las escaleras, era un esqueleto con la voz baja, con los ojos evitando el contacto. Con la piel llena de moretones por los pinchazos y el rostro lleno de una culpa que, aunque intentara esconder, yo podía leer con la misma claridad con la que antes leía sus reproches. Dijo mi nombre como si dudara si era yo. Me preguntó si era verdad que había venido. Le dije que sí, que la iba a cuidar, que podía quedarse conmigo por el tiempo que necesitara. Y lo dije sin titubear, sin sarcasmo, sin nada que le diera pistas de lo que realmente pasaba dentro de mí. Porque no quería que se defendiera. Quería que bajara la guardia. Que pensara que todo estaba bien. Que creyera que lo que había hecho estaba enterrado. Porque así, cuando empezara a sentir el dolor, no tendría dónde refugiarse. La llevé a mi departamento, un espacio de una recámara que me había costado meses conseguir, con paredes color marfil, cocina diminuta y un baño al que le zumbaba la lámpara cada vez que se encendía. No tenía lujos, pero era mío. Cada centímetro lo había conseguido fregando motores, limpiando bodegas y durmiendo solo. La instalé en la cama principal, porque no había otra opción, y yo comencé a dormir en un colchón inflable que tiré en la sala. La primera noche no dijo mucho. Me pidió agua 2 veces y se quejó del colchón, aunque no tenía idea de que ese colchón era más cómodo que el suelo donde yo había dormido durante casi un año entero. Cociné arroz con huevo y atún, lo mismo que comía cuando no podía comprar más, y se lo serví sin adornos. Hizo una mueca y preguntó si no había otra cosa. Le respondí que no. Que eso era lo que había. Que no estábamos en un hotel.
Ella bajó la cabeza y no insistió. Y yo me juré que cada maldito bocado que pusiera en su boca iba a tener ese sabor insípido que yo tragué todas las noches en que pasé hambre porque ella prefirió gastarse el dinero en un regalo para Nick o una cena para Brandon. No tenía dinero suficiente para pagar a alguien que la cuidara, así que adapté mis horarios en el taller para trabajar en el turno de noche y estar en casa durante el día. Me costó sangre convencer al jefe, pero lo logré. Le expliqué que tenía una situación familiar delicada, sin entrar en detalles. Solo necesitaba que entendiera que no podía seguir trabajando como antes. Cada día comenzaba con cambiarle la ropa, darle su medicamento, prepararle algo para desayunar y esperar a que terminara sus quejas sobre la televisión, la comida o el calor. No me molestaba escucharla, me molestaba lo que no decía. Esa maldita actitud como si nunca hubiera pasado nada. Como si no me hubiera abandonado. Como si mi vida no hubiera sido un infierno por su culpa. Ella hablaba del presente, como si el pasado no existiera. Como si ese hijo al que echó de casa nunca hubiera dormido en un parque. Como si nunca hubiera dicho que yo era una carga. Cada frase que salía de su boca era una puñalada envuelta en algodón. A los pocos días, le pedí que firmara un poder notarial para poder autorizar tratamientos médicos y gestionar sus medicamentos. No se negó. Ni siquiera preguntó por qué. Tal vez pensó que era parte de ser un buen hijo. Tal vez le convenía. Lo que no sabía era que yo ya estaba haciendo una lista de todo: los medicamentos, las consultas, los traslados, los pañales, las horas de trabajo perdidas, los gastos de comida. Todo documentado. Todo anotado con fecha, lugar y monto. Porque aunque nunca planeé que esto se convirtiera en un trámite legal, quería tener pruebas. Por si algún día, cuando se muriera, mis hermanos se aparecían fingiendo que eran hijos amorosos y exigían parte de algo. Iba a tener todo listo. Cada recibo. Cada dólar. Cada puto sacrificio que hice por esa mujer que solo me miraba cuando necesitaba algo. La primera vez que vino Nick, entró al departamento sin saludarme, preguntó por ella, y cuando la vio en la cama preguntó en voz baja qué tan mal está. No hubo lágrimas, ni gestos de cariño. Solo una incomodidad que duró 5 minutos y luego se largó. No volvió a llamar. Brandon ni siquiera se apareció. Solo mandó un mensaje diciendo que le dolía verla así y que prefería recordarla como era. Lo leí frente a ella. Le mostré el teléfono. Y no dije nada. Ella tampoco. Pero la vi tragar saliva. Vi cómo los ojos se le aguaron, no por el mensaje, sino porque, por primera vez, entendía lo que era sentirse desechable. Abandonada. Invisible. Le dejé claro desde el principio que no estábamos repitiendo la historia. Que yo no iba a fingir que todo estaba bien. Que no le debía ternura. Que si la cuidaba era porque ella lo había pedido. Y que si yo estaba ahí, no era porque quería redimirme. Era para que, cada mañana, al abrir los ojos, se encontrara con mi cara. Con el recuerdo de lo que hizo. Con el hijo al que echó y que ahora la levantaba del inodoro mientras le temblaban las piernas. No le grité. No le insulté. No rompí platos. No necesité hacerlo. Porque el castigo más fuerte que se le puede dar a alguien como ella, no es el odio, es la presencia. Es quedarte. Es no permitirle olvidar. Y yo no pensaba dejar que olvidara ni un segundo. Actualización 2. Pasaron los primeros meses como un reloj sucio que nunca deja de sonar. La rutina empezó a formarse sin que yo lo planeara: despertarla antes del mediodía, ayudarla a levantarse, asearla, ponerle el desayuno en la bandeja plegable que instalé frente a la cama y luego sentarme frente a ella. A veces fingiendo leer, a veces simplemente observándola sin disimulo. No le hablaba más allá de lo necesario. No le preguntaba cómo se sentía ni si necesitaba algo más. Le daba lo justo. Lo mínimo indispensable. Cualquier gesto que pudiera interpretarse como afecto era eliminado de raíz. No porque quisiera hacerme el duro, sino porque cada mirada, cada movimiento, cada palabra de cortesía forzada me sabía a veneno.
Y no estaba dispuesto a tragármelo solo por sostener una ilusión de armonía que nunca existió. Cada vez que ella abría la boca para decir algo que no fuera una orden o una queja, lo único que sentía era ese nudo entre las costillas que me recordaba todas las veces que yo abrí la boca pidiendo ayuda y ella me cerró la puerta en la cara. Las quimioterapias empezaron a dejarle estragos más evidentes. Se le caía el cabello por mechones, las uñas se le volvieron amarillentas, y la piel de los brazos se le quebraba con facilidad como papel viejo. En lugar de sentir lástima, lo único que sentía era una especie de calma. No era venganza todavía. Era justicia en proceso. Porque si algo tenía claro era que su dolor físico jamás iba a ser tan profundo como el agujero emocional que me dejó durante todos esos años de abandono. Así que lo dejaba estar. No intentaba consolarla cuando lloraba de frustración al no poder sostener un tenedor, ni le decía que todo iba a estar bien cuando se le escapaban gemidos de dolor al ponerse de pie. Me limitaba a observar. A estar. A ser testigo de todo. Porque sabía que ese silencio que la rodeaba era el mismo que ella me dio cuando me echó a la calle. Y ahora le tocaba conocerlo desde adentro. Un día, mientras revisaba una caja vieja que había traído del hospital, encontré una libreta desgastada donde el oncólogo había apuntado los efectos secundarios esperados del tratamiento. Justo en la primera página había una advertencia subrayada: la depresión puede aparecer de forma progresiva y debe ser monitoreada de cerca. Cerré el cuaderno y me reí solo. Porque si ella pensaba que yo iba a ser su bastón emocional, estaba más jodida de lo que creía. Esa parte se la debía a sus hijos perfectos. A esos que se largaron apenas las cosas se pusieron feas. A esos a los que tanto defendió, por los que me hizo sentir como un error viviente, un estorbo, un lastre. Pero ellos no aparecían. Ni una llamada. Ni un mensaje. Solo publicaciones en redes donde Nick posaba en motocicleta junto a su novia rubia, y Brandon presumía una nueva beca para cursar una maestría que su madre siempre soñó que uno de sus hijos tuviera. Ella los veía en la pantalla como si fueran dioses lejanos. Y yo me encargaba de mostrarle cada foto. Cada story. Cada señal de que la habían dejado sola. Que a ellos no les importaba si vivía o moría. Con el tiempo, empecé a hacer algo que había querido hacer desde el día 1, pero que hasta entonces no me había atrevido. Saqué del fondo de una caja los cuadernos viejos donde escribía durante mis noches en la calle. Eran hojas arrugadas, algunas manchadas, otras ilegibles por la humedad. Pero todas estaban llenas de lo que callé durante años. Los leía en voz alta mientras ella comía. Al principio, no entendía qué eran. Me preguntaba si eran cuentos, si estaba leyendo algo que había encontrado por ahí. Pero después, cuando se topó con su propio nombre escrito en esas páginas, cuando escuchó la forma exacta en que describía la puerta cerrándose en mi cara, el hambre que sentía al pasar frente a los Denis. La rabia que me hervía en la garganta mientras dormía entre bolsas de basura cerca de la estación de buses, ya no preguntó más. Se limitaba a quedarse en silencio, a tragar como podía, a desviar la mirada. Pero yo no me detenía. Le leía cada línea. Cada noche. Como si fuera una novela por entregas. Como si su castigo fuera revivir en tiempo real todo lo que decidió ignorar. Una vez, después de leerle un pasaje donde contaba que un tipo intentó tocarme mientras dormía en una lavandería 24 horas y que tuve que golpearlo con una piedra envuelta en una camiseta. Ella intentó decirme que lo sentía. Lo murmuró, apenas se le escapó entre los labios. No sé si fue reflejo o si realmente pensaba que con eso podía limpiar todo. Pero no le di el gusto. No acepté su disculpa. Me levanté sin decir nada y le dejé el plato sin terminar sobre las piernas. Que se alimentara con eso. Que se lo tragara como yo tuve que tragarme su abandono. A la mañana siguiente, no mencionó el tema. Pero me pidió que no le leyera más. Dijo que la deprimía. Yo le respondí que no estaba leyendo por ella. Que era para mí. Y que si no le gustaba, podía cerrar los oídos como cerró la puerta hace años. La lista de gastos seguía creciendo. Y yo seguía documentando todo. Ya no lo hacía por precaución. Lo hacía con intención.
Con estrategia. Sabía que cuando ella muriera, lo más probable era que mis hermanos vinieran a meter la nariz para pelearse por lo poco que quedara. Así que cada bolsa de suero, cada medicamento, cada cita, cada traslado en Uber, cada factura del supermercado donde compraba Ensure y pañales para adultos, todo estaba guardado. Archivado. Con fotos, fechas y comentarios. Incluso tomaba videos breves para dejar constancia de los estados en que la recogía del hospital. No por respeto, sino por evidencia. Porque ya no era solo una cuestión de orgullo. Era justicia. Yo no iba a permitir que se inventaran historias de madre abnegada y querida cuando los únicos que conocíamos la verdad éramos ella y yo. Durante una noche particularmente fría, cuando el calefactor dejó de funcionar y el departamento se sentía como una cueva helada, la escuché llorar desde la cama. Pensé en ignorarlo. Cerré los ojos y traté de concentrarme en el zumbido del refrigerador. Pero seguía llorando. No con fuerza, sino como alguien que ya no puede controlarlo. Como quien ya no tiene orgullo que salvar. Me levanté, entré a la habitación y le pregunté qué pasaba. Dijo que no era el frío, ni el dolor, ni los vómitos. Que era el vacío. Que no entendía cómo era posible que ninguno de sus hijos quisiera estar con ella. Que pensaba que había hecho todo bien. Que solo quería que alguien la cuidara. Me senté en el borde de la cama y le dije, sin levantar la voz, sin rabia, sin odio, a veces, el único que queda es el que nunca quisiste. Y cuando llega ese día, no se trata de que te ame o te perdone. Se trata de que te recuerde lo que hiciste. Y eso, es lo único que puedo ofrecerte. Se quedó callada. No dijo más. Y por primera vez, vi en sus ojos algo que no reconocía, miedo. No miedo al cáncer. Miedo a mí. Miedo a la verdad que ahora la miraba a los ojos cada mañana. Y no iba a desaparecer. Porque estaba decidido a quedarme hasta el final. No por ella. Sino por mí. Para que le doliera cada segundo. Tal como a mí me dolió durante toda mi puta vida. Actualización 3. Había pasado poco más de un año desde que la recogí del hospital cuando el oncólogo, con esa voz artificialmente empática que desarrollan todos los médicos que ya vieron el mismo destino 1000 veces, me explicó que el cáncer se había extendido a los pulmones y a la cadera. Dijo que ya no había mucho por hacer, que el tratamiento agresivo solo prolongaría el sufrimiento y que lo más humano sería cambiar el enfoque a cuidados paliativos. No me sorprendió, pero tampoco fingí tristeza. Asentí sin decir nada, firmé los papeles sin hacer preguntas y regresé a casa sabiendo que la última etapa estaba por comenzar. Lo que no dijo, pero todos sabíamos, era que se acercaba el cierre. Y que si alguna vez quise dejarle claro lo que me hizo, si alguna parte de mí había guardado todo este tiempo la necesidad de devolver cada golpe, ese era el momento. No después. No con flores en un funeral. No con lágrimas hipócritas. Sino ahora, mientras todavía podía oírme, entenderme, procesarlo, saborearlo. Porque no hay venganza más efectiva que la que entra por los oídos, se queda en el pecho y luego corroe desde adentro. Ese mismo día en que me dieron el diagnóstico, me senté frente a ella y le dije que los médicos le iban a quitar los tratamientos, que ya no habría más hospitalizaciones innecesarias, que de ahora en adelante estaría en casa. Tranquila. No mencioné la palabra morir, porque no hacía falta. La entendió de inmediato. Me preguntó si eso significaba que se iba a ir pronto, y por primera vez desde que la conocía, usó un tono que no era de arrogancia ni de autoridad ni de reclamo. Era una voz rota, insegura, débil. Yo le respondí que eso no lo sabíamos, pero que estaría con ella hasta el final. No por compasión, aclaré, sino porque era lo justo. Que yo no me movía de ahí. Que si me echó una vez, esta vez no podría hacerlo. Que ahora era ella la que estaba atrapada en la misma cama en la que yo dormía a los 15, cuando me sentía como una maldita carga. Ahora los papeles se habían invertido. Y eso era lo que me daba paz. Contraté un servicio de hospice 3 veces por semana. Lo mínimo que el seguro permitía. Las otras 4 noches las pasaba yo con ella, controlando las dosis de morfina,
ajustando la cama, limpiándola si se orinaba encima o si no lograba llegar al baño a tiempo. No tenía enfermeros. No tenía a sus otros hijos. Tenía solo a mí. Y cada una de esas madrugadas, cuando el silencio pesaba más que los muebles, cuando su respiración se volvía un suspiro largo y tembloroso, yo me sentaba al lado de la cama, abría mis diarios viejos, y seguía leyendo. A veces me preguntaba por qué lo hacía, qué necesidad había de hurgar en la herida si ella ya estaba sufriendo. Pero la respuesta era tan clara como el puto techo agrietado de mi infancia, porque ella nunca me pidió perdón con el corazón. Porque su arrepentimiento era producto del miedo, no del amor. Porque la culpa solo le llegó cuando se quedó sola, enferma y acorralada. No cuando me dejó con hambre. No cuando me ignoró. No cuando me trató como un error. Así que no era suficiente. Y yo no pensaba dejarlo pasar. Una de esas noches, después de leerle una entrada donde contaba que pasé Navidad comiendo un paquete de galletas saladas frente a una farmacia cerrada, me miró a los ojos y me pidió que parara. Me dijo que ya no podía más. Que no dormía bien. Que esas historias la estaban matando más rápido que el cáncer. Me quedé en silencio unos segundos, cerré el cuaderno, y luego le pregunté con la voz más seca que he usado en mi vida si ella alguna vez pensó en cómo dormía yo, allá afuera, con frío, sin abrigo. Escuchando los gritos de los borrachos en la calle, mientras ella estaba calentita en casa celebrando con mis hermanos. No respondió. Solo bajó la mirada. Yo no esperaba una respuesta. Solo quería verla tragarse la mierda. Sentirla en la garganta. Ver si alguna vez se atragantaba como yo me atraganté con las palabras que nunca pude decirle. Después de eso, se volvió más callada. Más débil. No solo físicamente. Emocionalmente se estaba desmoronando. A veces la encontraba llorando sola, susurrando mi nombre como si fuera una súplica. Pero yo no respondía. No le daba ese consuelo. Le llevaba agua. Le subía a la cama. Le cambiaba la sábana. Pero no le decía todo está bien. Porque no lo estaba. Y nunca lo iba a estar. Empecé a notar que intentaba escribir en un cuaderno. Lo escondía bajo la almohada cuando yo entraba. Una noche, cuando ya estaba dormida, lo saqué y lo leí. Eran cartas. Algunas para mí. Algunas para Nick. Otras para Brandon. En las mías decía que se arrepentía. Que me amaba. Que era su hijo y que ojalá pudiera devolver el tiempo. En una escribió que si pudiera cambiar algo, no sería haber enfermado, sino haberme echado de casa aquel día. Cerré el cuaderno, lo guardé donde estaba, y no volví a mencionarlo. Porque aunque esas palabras pudieran sonar lindas, llegaban demasiado tarde. Y yo no estaba dispuesto a darle el regalo del perdón solo porque la muerte se la estaba llevando. Organizar la visita de mis hermanos fue una de las cosas más retorcidas que he hecho, y también una de las más satisfactorias. Les mandé un mensaje a ambos, les dije que mamá estaba muy mal, que probablemente no pasaría de la semana, que si querían verla, era ahora o nunca. A Nick le ofrecí cerveza importada y pizza de su cadena favorita. A Brandon le dije que podía usar el wifi para conectarse con su novia en España. Se aparecieron esa noche. Tarde, como siempre. Entraron al departamento como si les costara reconocer el lugar. Se notaba que no sabían cómo comportarse. Cuando vieron a mamá en la cama, tan flaca, tan apagada, tan distinta, ninguno pudo ocultar el desconcierto. Ella los vio y lloró. Dijo sus nombres como si fueran salvación. Y ellos apenas se acercaron. No sabían qué hacer. No sabían cómo tocarla. Ni cómo hablarle. El aire se volvió denso. Yo no interrumpí. Esperé 10 minutos, y luego les pasé una carpeta con todos los gastos que había cubierto en el último año y medio. Les dije que si iban a participar del cierre, también tenían que asumir su parte. Nick me vio con cara de ¿es en serio? Brandon no dijo nada. Solo hojeó la carpeta y luego se la pasó a su hermano. Les expliqué que no pedía limosna, que esto no era un cobro emocional, que era contabilidad básica.
Y que si en algún momento pensaban meter las manos cuando mamá muriera, era mejor que empezaran a sumar. El silencio fue brutal. Mamá no entendía del todo lo que pasaba. Pero yo sí. Vi el miedo en los ojos de mis hermanos. Vi el desprecio. Vi la vergüenza. Y lo disfruté. Porque por primera vez, ellos se sintieron como yo me sentí toda la maldita vida, excluidos, juzgados, y prescindibles. Esa noche se fueron sin despedirse. Mamá lloró por horas. Me preguntó por qué no me detuve. ¿Por qué les enseñé esos papeles? Le respondí que no era mi trabajo proteger la imagen que ella construyó. Que si alguna vez creyó que yo me iba a quedar callado, entonces nunca entendió quién era realmente su hijo menor. Que ella construyó esa familia rota. Y que ahora todos estábamos recogiendo los pedazos. Me pidió que la perdonara. Que no quería morir con esa carga. Y yo simplemente me levanté, le apagué la luz y cerré la puerta con suavidad. Porque el perdón no era parte del trato. Yo estaba ahí para cuidar su cuerpo, no su conciencia. Y si de algo estaba seguro en ese momento, era que cuando la muerte la alcanzara, yo iba a estar al pie de la cama. No para despedirme, sino para ver con mis propios ojos cómo por fin se iba, sabiendo exactamente lo que me hizo. Actualización 4. Pasaron varias semanas después de aquella noche en la que mis hermanos se marcharon sin decir palabra, con los rostros crispados y los bolsillos bien cerrados. Dejándola a ella hundida entre las sábanas y las lágrimas que por primera vez no provocaban en mí ni lástima ni rabia, solo una especie de alivio. Como si, poco a poco, la realidad que siempre me negaron empezara a caer sobre todos. Yo había vivido años cargando con una verdad que nadie quería reconocer, arrastrando el estigma de ser el problema, el conflictivo, el hijo que no encajaba. Y ahora, ahí estaba ella, tan callada, tan pequeña, tan insignificante como me hizo sentir a mí cuando me gritó que me fuera. Con los labios partidos por la resequedad, los ojos hundidos y la voz temblorosa, intentaba aún buscar algo de redención en mí, alguna chispa de ternura, de comprensión, de hijo que perdona. Pero esa parte ya no existía. La mató ella misma cuando me cerró la puerta en la cara a los 15 y dejó que el mundo se encargara de desangrarme a su modo. Una mañana cualquiera, sin previo aviso, me acerqué a su cama con una caja de cartón vieja y polvorienta que había conservado durante años. Adentro estaba la mochila raída que llevaba el día que me echó de la casa. No la había tocado en casi una década. La guardé porque, de alguna forma, era el único objeto que había sobrevivido conmigo. Una especie de recordatorio silencioso de quién era y de todo lo que había tenido que soportar. La coloqué con cuidado sobre sus piernas y la obligué a abrirla. No dijo nada al principio. Solo metió las manos con torpeza entre las cremalleras rotas y sacó los cuadernos manchados, un cepillo de dientes deformado. Una foto doblada que había guardado del colegio y una camiseta con el logo de una lavandería donde solía colarme por las noches para tener algo de techo. No necesitaba explicarle nada. Cada objeto hablaba por sí solo. Le mostré un papel arrugado donde había escrito con marcador rojo la dirección de un albergue que nunca me aceptó porque no tenía papeles firmados por ningún tutor. Se lo leí en voz alta mientras ella intentaba contener el llanto, pero no por el dolor físico. Lloraba porque por fin entendía. Porque esa caja era, en esencia, todo lo que me había convertido en lo que era. Luego de eso, no le hablé por días. Cumplía con mis deberes. Le cambiaba los pañales, le limpiaba los vómitos, le servía la comida y mantenía la casa en orden. Pero no cruzaba palabra. No me nacía. No había nada más que decir. El silencio era lo único que merecía. El aire se volvió denso, cargado de recuerdos no dichos y disculpas que ya no servían para un carajo. Solo se escuchaba el zumbido de la nevera, el bip esporádico del aparato que monitoreaba sus signos y, a veces, sus suspiros largos y entrecortados como si cada inhalación doliera más que la anterior. Había momentos en que parecía querer hablarme, decir algo, pero no se atrevía. Tal vez sabía que ya no era territorio seguro. Que todo lo que alguna vez fue hijo ya no estaba ahí. Solo quedaba el cuidador. El juez.
El reflejo de todo lo que ella había sembrado. Una tarde, mientras preparaba la cena, recibí una llamada del Hospice avisando que querían hacer una visita para revisar sus medicamentos. Me explicaron que el deterioro era evidente, que lo más seguro era que estuviera entrando en fase terminal, y que debía considerar la posibilidad de prepararla, o prepararme yo. Colgué sin decir nada y me senté en el sofá por unos minutos. No lloré. No temblé. No sentí esa angustia que otros hijos sienten cuando saben que su madre está a punto de morir. Sentí calma. Una calma fría. Una certeza absoluta de que había hecho todo lo que tenía que hacer. De que no había dejado nada pendiente. De que la había enfrentado sin violencia, sin venganza fácil, pero con la verdad. Y que esa verdad le había dolido más que cualquier castigo físico. Esa noche no dormí. Me quedé despierto en la sala, escuchando su respiración cada vez más entrecortada. A eso de las 3 de la mañana, fui hasta su cuarto y me senté junto a su cama. Tenía los ojos abiertos, aunque ya no muy enfocados. Me miró como si intentara hablar, pero no le salía la voz. Le tomé la mano, no por afecto, sino porque quería asegurarme de que me escuchara hasta el final. Me incliné hacia su oído y le dije, con una frialdad calculada, que no me arrepentía de haberme quedado. Que no me arrepentía de cuidarla. Pero que tampoco pensara, ni por un segundo, que lo hacía por amor. Le dije que si estaba ahí era para que cada noche sintiera lo que es necesitar y no tener, que yo había pasado años esperando una caricia, un consejo, un plato caliente. Y que ella no había sido capaz de darme ni una puta manta cuando me congelaba en un parque. Le dije que iba a morir sabiendo que el hijo que despreció fue el único que se quedó, pero no para abrazarla, sino para recordarle quién fue. Amaneció sin que ella dijera una palabra. Al mediodía, mientras le cambiaba las sábanas y ajustaba su almohada, soltó un suspiro largo, casi imperceptible, y su cuerpo se quedó inmóvil. No hubo drama. No hubo sonido. Solo silencio. La miré durante un minuto largo, muy largo, hasta que confirmé que ya no respiraba. No lloré. No grité. No recé. Fui hasta la cocina, serví un vaso de agua, regresé a su cuarto y me senté a su lado mientras tomaba el último sorbo. Luego llamé al Hospice. Les dije que mi madre acababa de morir, que necesitaba que vinieran a confirmar el fallecimiento. Me dijeron que llegarían en menos de una hora. Mientras tanto, fui hasta su armario, abrí el cajón de abajo donde guardaba una cajita con unas joyas que jamás usaba, y las tomé. No por valor material. No por rencor. Sino porque eran lo único que quedaba de ella que aún tenía forma de pertenecerle. Las metí en un sobre y, semanas después, las vendí en una joyería del centro. Con ese dinero no compré nada especial. Solo mandé a hacer 2 anillos de acero quirúrgico con una frase grabada por dentro, yo me quedé. Una afirmación. Una sentencia. Un recuerdo de que, incluso cuando todo me decía que debía largarme, me quedé. No por nobleza. No por esperanza. Sino porque sabía que había algo más poderoso que el perdón, dejar que el silencio la devorara desde adentro hasta el final. Y quedarme a verlo todo. Sin mover un dedo. Actualización final. Pasaron 6 meses desde que su cuerpo salió envuelto en una bolsa blanca por la puerta del apartamento. No hubo funeral tradicional, no hubo misa ni flores ni discursos emotivos. Yo no lo quise, y mis hermanos tampoco se ofrecieron a organizar nada. Cuando les avisé, fue con un mensaje seco y directo que decía, murió. Si quieren ver el cuerpo, ya es tarde. Nick respondió 2 horas después con un emoji de manos en oración y Brandon solo dejó el visto. No me sorprendió. Tampoco me dolió. Si acaso, confirmó lo que ya sabía desde hacía años, que ninguno de los dos tenía interés real en ella más allá de la idea de madre que siempre intentaron vender. Lo que murió no fue una mujer querida ni una figura entrañable. Murió una imagen que se habían construido para poder dormir tranquilos, y ahora esa imagen no podía defenderse. Lo único que quedaba era la verdad. Y esa verdad era mía.
Poco después del entierro rápido, una ceremonia sin asistentes, sin lápida costosa, sin palabras bonitas, apenas una cremación pagada con su seguro básico, recibí la notificación del testamento. Lo había dejado todo en tercios iguales, el pequeño fondo de ahorro, la casa móvil en la que vivió sus últimos años antes de enfermar, unos muebles viejos que nadie quería. Y una cuenta de banco que apenas tenía unos cuantos miles. Al parecer, en su cabeza seguíamos siendo una familia funcional, de esas que se reparten el legado como quien reparte un pastel en una fiesta de cumpleaños. Fui a la oficina del abogado con toda la documentación en orden. Cuando me preguntaron si pensaba disputar el testamento, negué con la cabeza. No iba a pelearlo. No necesitaba pelearlo. Yo ya tenía lo que quería. Pero eso no significaba que iba a dejar pasar la oportunidad de dejar las cosas claras. Preparé 3 sobres. En el primero incluí copias de todos los gastos médicos que cubrí desde el día en que la recogí del hospital, facturas de medicamentos, recibos de pañales, tickets de Uber, notas del hospice, comprobantes de alimentos especiales. En el segundo puse copias de mis turnos cancelados, las multas por ausencias laborales, los intereses de los préstamos pequeños que pedí para pagar sus primeros tratamientos. Y en el tercero, simplemente metí una carta manuscrita que decía, no les pido su parte. Se las cobro. Adjunté todo y lo envié por correo certificado a Nick y Brandon, junto con una nota que especificaba que si alguno de ellos se atrevía a reclamar una parte de la herencia, yo procedería legalmente para exigir el reembolso total de los cuidados. No lo dije en tono de amenaza, sino como quien informa algo inevitable. Porque así era, inevitable. Iban a pagar de una forma u otra. Con dinero o con vergüenza. Les dejé elegir. Ninguno respondió. Supe, por un amigo en común, que Brandon dijo que me había obsesionado con el pasado y que necesitaba ayuda psicológica. Nick, por su parte, comentó en una publicación de Facebook que a veces las familias son complicadas, pero uno debe quedarse con los buenos recuerdos. Lo leí sin risa. Me dio asco. Porque la comodidad con la que podían borrar años de abandono solo para no sentirse culpables era la prueba más clara de que yo había estado solo desde siempre. Pero esa soledad, que alguna vez me quemó los huesos, ahora me sostenía. Ahora era fuerza. Y por primera vez en mi vida, no me sentía perdido. Me sentía libre. Vendí la casa móvil. La mayoría de los muebles los regalé. Con lo que quedó del dinero, sumado a lo poco que logré ahorrar durante ese tiempo, renté un pequeño local en el sur de Mesa, Arizona. Un lugar polvoriento, entre una lavandería y un taller mecánico. Ahí levanté lo que siempre había querido levantar, un albergue para jóvenes sin hogar. No algo grande ni espectacular. Apenas una casita con 8 camas, 2 duchas, una cocina compartida y una oficina al fondo con una ventana rota que dejé tal cual como recordatorio. Lo llamé Puente Quemado. No porque me doliera el pasado, sino porque había aprendido a vivir sin él. Lo nombré así porque entendí que hay familias que son puentes solo mientras les sirves para cruzar. Y cuando ya no les sirves, te dejan caer. Así que yo lo había quemado. Y no pensaba volver atrás. El albergue fue creciendo poco a poco. Empecé a recibir a muchachos que parecían salidos del mismo infierno que yo viví. Uno llegó con una camiseta ensangrentada y un ojo morado porque su padrastro lo sacó por andar de marica, otro con un perro amarrado a la cintura que se negaba a soltar porque era lo único que no lo había traicionado. No les pedía explicaciones. No les hacía preguntas. Solo les ofrecía un lugar seguro donde dormir, comida caliente y silencio si lo necesitaban. Y cada tanto, cuando alguno se quedaba despierto más de la cuenta, preguntándome por qué hacía esto, les contaba una historia. No la adornaba. No suavizaba los detalles. Les hablaba de una mujer que me dijo que no servía para un carajo. De una noche en una banca donde deseé morirme. De una vida entera esperando que alguien me viera. Y de cómo esa espera se convirtió en rabia, y la rabia en propósito. Uno de esos chicos, un flacucho con una chaqueta que le quedaba grande y los nudillos llenos de cicatrices, me dijo un día mientras recogía platos, usted no parece enojado, parece en paz.
Me reí. Le dije que no confundiera una cosa con la otra. Que yo no estaba en paz. Que simplemente me había quedado hasta el final para ver cómo todo lo que intentaron destruir en mí terminó dándome forma. Que me quedé cuando nadie se quedó. Que no me fui porque no me dejaron ir. Pero que ahora, por fin, yo decidía a quién dejaba entrar y a quién no, y que ese poder, ese jodido poder de saber que sobrevivía a lo peor, era la única paz que necesitaba. Nunca llevé flores al sitio donde tiraron sus cenizas. No tengo una foto suya en casa. No la recuerdo con cariño, ni con odio activo. La recuerdo como lo que fue, una mujer rota que rompió a todos a su alrededor. Pero la diferencia es que yo decidí no quedarme roto. No por ella. No por mí. Sino porque en algún momento, mientras cargaba con su cuerpo enfermo, entendí que la venganza real no era gritarle lo que me hizo. Era no convertirme en ella. Era quedarme. Hacer lo que ella no hizo. Y mostrarle, con cada segundo, que su peor error fue pensar que yo no iba a valer nada. ¿Por qué valgo? Y ahora, cada vez que alguien cruza la puerta de ese albergue con los ojos cansados y los hombros encogidos, sé que estoy exactamente donde debo estar. Yo me quedé. Y eso fue suficiente para que le doliera hasta el último maldito día.